Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. La energía producida en México ha sido históricamente derivada de los combustibles fósiles, por lo que casi el 83% de esta generación es de fuentes contaminantes, según datos de la Agencia Internacional de Energía, IEA por sus siglas en inglés. En la actualidad en el mundo existen 448 reactores en operación que producen alrededor del 11.5% de la electricidad que se genera en el mundo. Además hay 61 reactores en construcción que se espera entren en operación en los próximos años. El caso de México es especial, pues el país cuenta con solo una planta nuclear comercial, la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad y supervisada por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Pero el cómo llegamos a este punto es una historia que parecería una tragicomedia. Es por eso que Yolo Camotes tiene la energía para traerles el día de hoy el sueño nuclear de México, un proyecto sin energía. A finales de la década de los años 60 del siglo XX, México tenía los ojos puestos en la energía nuclear como alternativa para la producción de electricidad. El 1 de enero de 1967 se creó en la Comisión Federal de Electricidad la Oficina de Energía Nuclear, donde se comenzó a indagar sobre posibles sitios en donde podrían construirse centrales nucleares. El 1 de julio de 1968 se había iniciado la instalación del reactor nuclear de investigaciones Triga Mar 3, el mejor de su época, en las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Para 1969 habían comenzado los estudios para la construcción de una central nuclear en el Golfo de México, luego de descartar opciones como las localidades de Apaxco, Maboro y Valle de Bravo en el Estado de México, Jojutla en Morelos, Mezcala en Guerrero y Basequillo en Puebla. Pero durante 10 años la decisión permaneció en el aire hasta la llegada de la presidencia de José López Portillo. Corría el año de 1979. México vivía el tercer año del sexenio de José López Portillo, el mismo que ante el boom petrolero llamaba administrar la abundancia. En un país de fe, perduraba el eco del furor que provocó la visita del Papa Juan Pablo II en enero de aquel año. El mes de junio de ese año se convirtió en la primera tragedia ecológica petrolera a gran escala del país al explotar el pozo Iztoc 1 en el Golfo de México. Según documentos desclasificados recientemente por el Departamento de los Estados Unidos, así como otros archivos que poco han salido a la luz después de permanecer años bajo la sombra, nos podemos dar una idea más clara de lo que fue la trayectoria en generación de energía nuclear en México. En aquellos días, Hugo Cervantes del Río, entonces director de la Comisión Federal de Electricidad, habló con representantes de la Embajada de Estados Unidos sobre la política energética que el país tendría hacia el entonces muy distante año 2000. Mencionó que el país requeriría una capacidad adicional de 400,000 millones de kilowatts por hora, lo que a su vez implicaría construir 41 hidroeléctricas, 15 geotérmicas, 8 carboeléctricas y 25 plantas nucleares adicionales a la capacidad entonces existente. El funcionario, además de hablar sobre el futuro, se tomó el tiempo para comentar que había ordenado 2 estudios para una segunda planta nuclear, la de Laguna Verde en construcción en aquel entonces, una hipotéticamente en Puerto Peñasco, Sonora, y la otra en Tuxpan, Veracruz. Más aún, el estudio indicaba que de ser construidas, iniciarían operaciones hacia 1990, ya que cada planta requeriría de 8 a 10 años para su construcción, así como puesta en operación. Esto señalado en documentos en aquel entonces secretos del Departamento de Estado y firmados el 5 de junio de 1979. El ánimo nuclear de México tenía que ver con una situación que hoy suena extraña. Se estimaba que hacia finales de la década de los años 70 del siglo XX, las reservas de petróleo en México disminuirían a tal punto que su uso para producir electricidad se tornaría inviable. La opción nuclear era necesaria para mantener el incremento en la producción de electricidad, en un mundo donde México tendría que importar combustibles del exterior. Pero todo cambiaría de la noche a la mañana y enfriaría los ánimos nucleares. Hacia 1971, el pescador Rudecindo Cantarell reportó a Pemex el hallazgo de una gran mancha de aceite en las aguas del Golfo de México. Y justo ese mes de junio de 1979 comenzó la explotación comercial del pozo llamado Cantarell 2095, que se convertiría en la fuente más grande de riqueza petrolera para México en su historia, proveyendo al país con más de 445,000 millones de dólares en ventas de petróleo, de las que por supuesto no enriquecieron mucho a la población y sí mucho a las cúpulas del poder, incluso donde los supuestos servidores públicos hasta el día de hoy se han enriquecido de este bien que se supone es de todos los mexicanos.
La lista es muy larga. Entre funcionarios de Pemex y secretarios de Estado figuran también expresidentes que hoy poseen o están asociados a compañías petroleras, como un presidente pelón, un borrachón y un zorro. Pero eso es una historia para otro video. El punto es que el pozo de Cantarell detuvo los ánimos de expansión nuclear de México. Sin embargo, se decidió continuar la construcción de Laguna Verde más por orgullo nacional y por compromisos de contratos otorgados a empresas extranjeras para su construcción que por una necesidad real de terminarla. Así, el 20 de junio de 1988, la Comisión Federal de Electricidad y la empresa General Electric anunciaron el inicio de las pruebas finales de la planta. Información publicada en diversos periódicos de la época daba cuenta de las fallas de origen de la planta. Por ejemplo, se dio a conocer que General Electric fabricó para Laguna Verde un reactor de la clase Mark II, pese a que ese modelo había sido descontinuado en Estados Unidos debido a sus frecuentes fallas. Las pruebas finales, que deberían durar 188 días, se extendieron por 785 días. Finalmente, la primera planta nuclear mexicana, Laguna Verde, se abrió el 14 de abril de 1990, más de 20 años después de los primeros estudios y con 5 años de retraso, de cuando debía de haber iniciado formalmente operaciones. El 25 de noviembre de 1989, durante las fases de pruebas, y el 27 de abril de 1990, 13 días después de que la planta fuera formalmente inaugurada, se escapó vapor radioactivo conteniendo cesio-137 y estroncio-90, debido a una fisura en la tubería de circulación principal. En diciembre de 1989, también durante las famosas pruebas, se fracturó la losa del piso del reactor, vaciándose 130,000 litros de agua radioactiva a un lago de agua salada cercano. Los pescadores de Veracruz alegaron una caída en la producción de camarón en el mismo. La grieta se tapó a la mexicana, empleando cemento epóxico, es decir, con plastiloca. Quizá el funcionario que tomó la decisión lo hizo sabiendo que plastiloca pega de locura. 2 años antes, el 27 de enero de 1987, 10,000 personas y 25 grupos ambientalistas participaron en una clausura simbólica de la planta. Los ambientalistas alegaban la prudencia de gastar $3,500 millones en una planta que duraría a lo sumo 30 años. Expertos en seguridad nuclear cuestionaron la decisión de los funcionarios del gobierno al ubicar la planta en un sitio que presenta una falla geológica, en una de las regiones más densamente pobladas de México. Además, existía el complicado asunto de cómo disponer de los desechos radioactivos. Conforme a los funcionarios a cargo, los desechos podrían ser almacenados con seguridad en una cueva especialmente construida, aunque se ponía en tela de duda que se pudiera encontrar cualquier sistema seguro, solicitando al gobierno que abandonara la energía nuclear en favor de otras fuentes de energía más seguras y baratas, como la solar y la eólica. La respuesta del gobierno fue no. Otro grupo que protestó contra la planta fue el de las madres veracruzanas. Estas mujeres llamaron la atención hacia el peligro que la planta representaba para la vida humana y no humana de la región. Carlos Salinas de Gortari, entonces presidente de México, prometió a las madres de Veracruz que ordenaría una auditoría imparcial en la planta para determinar si debería ponerse a trabajar de lleno o bien clausurarse permanentemente. Otra de sus promesas fue llevar a cabo una investigación a fondo y si se encontraba alguna anomalía, a los implicados se les aplicaría todo el peso de la ley, caiga quien caiga. Sin embargo, Salinas escogió para hacer la auditoría a Manuel López Rodríguez, cuya imparcialidad estaba comprometida por 3 razones principales. Era un promotor de la energía nuclear en España, era amigo íntimo de Juan Ebenschus Harman, quien era el padre de la planta, y tenía además relaciones con Hidroeléctrica Española S.A., uno de los contratistas de Laguna Verde. Por ello, no fue sorpresa que López Rodríguez declarara Laguna Verde segura para su operación. Las madres de Veracruz habían presionado a Salinas para hacer la auditoría, pero no pudieron obligarlo a que esta auditoría fuera honesta. Desde su inauguración, la central nuclear se ha caracterizado por esconder información e ignorar el descontento de la población y las organizaciones no gubernamentales que ponen en duda su buen funcionamiento. La cronología de irregularidades en la planta nuclear comenzó en 1987, cuando el director de la construcción declaró públicamente que no había control de calidad en su edificación. Esto se suma a testimonios de extrabajadores recogidos por diversas organizaciones en donde se indica que la central sufre repetidas interrupciones y que hay fallas en las instalaciones. Estas fallas fueron documentadas en el informe elaborado por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, WANO por sus siglas en inglés, elaborado a finales de 1999. Autoridades de Laguna Verde se han negado a difundir este documento.
Entre las tantas observaciones que se destacan en el informe Guano, vienen principalmente las siguientes. No se reconoce la cultura de la seguridad como un tema en la planta. El programa de experiencia en operación no es una barrera efectiva para prevenir eventos en la planta. No existe un programa para identificar los problemas de desempeño humano. Los administradores no tienen un método estandarizado para priorizar su trabajo y resolver las necesidades de la planta. El comportamiento del personal de protección contra incendios fue lento para responder y el personal involucrado no realizó las acciones apropiadas en otros aspectos. En abril del año 2000, el británico John Large, director de la consultora Large & Associates, especializada en estudios sobre seguridad nuclear para diversos gobiernos europeos y asiáticos, realizó un análisis del informe Guano. En él señala que los informes de campo de Guano identifican varias áreas de administración y organización débiles o descuidadas en Laguna Verde, de manera que esta planta de energía nuclear, de sus estructuras de organización y administración corporativa, podrían considerarse que están al borde de la falla institucional. La falla institucional está ahí donde los factores y eventos causativos relacionados se combinan y actúan de tal manera que derrumban el sistema completo. En el año 2002, varios grupos ambientalistas, así como asociaciones civiles, presentaron 22 documentos internos de Laguna Verde que resaltaban fallas en el funcionamiento de la central nuclear. En ese mismo año, se levantó la denuncia de que los reactores de la central fueron desactivados por una emergencia durante una inspección realizada por integrantes de una comisión investigadora parlamentaria a finales de enero. De acuerdo con el plan de mejoras de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la misma Comisión Federal de Electricidad, Laguna Verde presentaría un total de 3.800 problemas pendientes de resolver, que van desde la confiabilidad del equipo, recarga de combustible, hasta paros y reducción de potencia no programados, lo que está asociado con 5.200 acciones correctivas. A finales del año 2005, se produjo un pequeño incendio en el tejado del edificio donde se encuentra uno de los dos reactores que tienen uranio enriquecido. Mientras el 5 de marzo del 2006 se cerró uno de los dos reactores después de que se dañó un cable eléctrico que va al motor del mismo. El problema fue tan grave que se echó a andar por primera vez en la historia de la planta el plan de emergencia radiológico, pero los sistemas de seguridad fallaron hasta que a través de esfuerzos titánicos se logró mitigar el problema. En el año 2016, en base a una solicitud de acceso a la información, se detectó que las válvulas de enfriamiento de los reactores son modelos que ya no se fabrican, además que las mismas no se cierran bien mientras están en funcionamiento. La función de esta válvula es proteger al reactor como barrera para evitar la salida de elementos capaces de dañar la vida humana. Al no cerrar la válvula, el material radioactivo sale al ambiente. Dependiendo hacia dónde sopla el viento, es donde caerá el contaminante radioactivo. Las válvulas no se pueden reemplazar debido a que ya no se fabrican. Se tendría que modificar todo el sistema de enfriamiento de la central. En febrero del año 2017, durante el gobierno del entonces presidente Peña Nieto, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, se autorizó a la central nucleoeléctrica la construcción de un cementerio para el depósito de desechos radiactivos sin cumplir con la manifestación de impacto ambiental, con un riesgo considerable para las personas que habitan a sus alrededores, pues de acuerdo a la intensidad de los vientos, las partículas radioactivas llegarían hasta los poblados aledaños. En enero del 2018, durante la recarga de combustible del reactor número 1, 6 trabajadores sufrieron contaminación interna de materiales radioactivos por cobalto 60. La empresa de clase mundial, la Comisión Federal de Electricidad, representada en este caso por el jefe de protección radiológica de la planta, intentó ocultar y falsificar los registros de las dosis recibidas por los trabajadores. A los trabajadores se les dijo que no tenían nada, e incluso a manera de broma, que hasta se veían más sanos. Y estas son solo algunas de las fallas y accidentes en un largo historial que el tiempo para este video sería insuficiente. Pese a todas las evidencias en su contra, Laguna Verde sigue funcionando e incluso cuenta con la certificación internacional de calidad ISO 9001 otorgada al gobierno mexicano. Quienes han tenido la valentía de denunciar lo que sucede dentro de la planta han sido despedidos de sus cargos, transferidos a muy distintos sitios e incluso se les ha levantado procesos penales, como represalia por poner en evidencia el peligro que esta planta representa. La planta de Laguna Verde, cuyos reactores son muy parecidos a los de Fukushima, son de una tecnología muy antigua que emplea agua en ebullición. El país no cuenta con la infraestructura adecuada ni con el personal capacitado. El poco personal que sí estaba capacitado fueron aquellos trabajadores que originalmente la inauguraron y que hoy están ya retirados o en edad de retiro. Según un organismo de seguridad nuclear internacional, México no ha demostrado la pericia necesaria para operar una compleja central nucleoeléctrica, al grado que ha tenido que contratar expertos extranjeros a un costo muy elevado, convirtiendo a Laguna Verde en una bomba de tiempo.
Después de Laguna Verde, no se construyó ninguna central nucleoeléctrica adicional, y la política energética del país continuó dependiendo de los combustibles fósiles, primero el diésel y el combustóleo, y más recientemente el gas natural. Recientemente se ha explorado la generación de energías alternas en México, como la solar o eólica, la cual tiene mayor potencial que muchos otros países. Por ejemplo, Alemania cuenta con un territorio de 357.376 km², con una radiación solar de 1.1 kW por metro cuadrado, generando por esta clase de energías 5.047 gigawatts, mientras que China, con una superficie territorial de 9.597.000 km² y con una radiación solar de 4.5 kW por metro cuadrado, genera 116.500 gigawatts por hora. En tanto México, con 1.964.000 km² de territorio, con una radiación solar promedio de 5.5 kW por hora, tan solo produjo en el 2017 114.3 gigawatts por hora. A pesar de que México tiene un territorio 5.5 veces mayor que el de Alemania y una radiación 5.0 veces superior, la energía solar generada en el país europeo es 44.2 veces superior. Con respecto a China, a pesar de que México tiene un territorio 4.9 veces menor, tiene una radiación solar promedio 1.2 veces mayor. Sin embargo, la energía solar generada es equivalente al 0.1% de la de China, por lo que México, más que potencia nuclear, podría perfilarse más a largo plazo, pero más sólidamente, como potencia mundial solar o eólica. Pero de esto ya abundaré más a detalle en otro video. Después de que países como Japón, con una amplia experiencia en centrales nucleares, Alemania, Italia, Argentina o Brasil han decidido dejar de construir centrales nucleares debido a los riesgos que estas implican, en México la empresa de clase mundial, la Comisión Federal de Electricidad, invirtió 214 millones de pesos en un estudio que persigue implementar más centrales nucleares en Veracruz, con otros 88 millones etiquetados para el 2019, con el fin de analizar el terreno donde se pretende construir una nueva planta. También para el 2019 se planean invertir 508 millones de pesos para la rehabilitación y modernización de los reactores de Laguna Verde. Por cierto, dependiendo de la fuente consultada, la planta nuclear de Laguna Verde genera, según el gobierno, el 4% de la energía eléctrica del país, mientras que cifras más reales apuntan a tan solo un 2.8%. En base a los datos presentados en este sencillo video, como son costos, riesgos y experiencias, dejaría la siguiente pregunta abierta. ¿Valdría la pena que México invirtiera en energía nuclear? Si les agradó esta sencilla cápsula, denle su pulgar arriba y lo más importante, compártenla con sus amigos. Suscríbanse si aún no lo han hecho y asegúrense que la campanita esté activada para que puedan recibir notificaciones de nuevos videos en este canal. Les recomiendo revisen periódicamente el estado de su suscripción así como de la campanita, pues YouTube tiene la mala costumbre de eliminar ambas sin el permiso de ustedes y así jamás son notificados de nuevos videos. Si deseas apoyar al canal a través de alguna donación, de antemano se los agradezco de todo corazón. La liga aparece ahora en sus pantallas y se encuentra también en la descripción del mismo. Les invito también cordialmente a echarle un vistazo en mis redes sociales y a visitar la página yolocamotes.com. El que me regalen un poco de su tiempo con cada video, así como sus comentarios positivos, es lo que me anima a continuar trayéndoles estas sencillas historias y relatos poco conocidos, pero necesarios, del vasto y hermoso México, así como todos los bellísimos países hermanos de habla hispana con los que compartimos un origen y un destino en común. De antemano, muchas gracias.